Un cordial saludo para todos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra entrevista. El tema seleccionado fue el colectivo social en víctimas del conflicto armado. Somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo, la UDI, y el cual está conformado nuestro grupo por María Fernanda Albarracín Moncada, Magaliel Carmen Escayón, Javier Oswaldo Rueda y quien les habla, Ángela Liliana Martínez. Le damos la bienvenida a la doctora María Urbano, que es la directora de la Fundación Fuso Crecer. Entonces, bienvenida, doctora, a esta entrevista y es un placer tenerla en este momento. Entonces, Eh, Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. muchas gracias, doctora. Entonces, vamos a iniciar con nuestra entrevista. Nuestra primera pregunta es, doctora, ¿cómo la experiencia del conflicto armado ha influido en la forma en que las víctimas se establecen y mantienen relaciones sociales, incluyendo la confianza y la intimidad? Qué buena pregunta. Sí. Depende, ¿no? Depende de la situación victimizante, ¿sí? Porque en algunas ocasiones hay traumas fuertes, difíciles de superar. eh, Aprenden a vivir con el dolor, es aprender a vivir con el dolor. La vida cambia desde el mismo momento en que del hecho victimizante no se puede volver a ser la misma persona. O sea, hay personas que tienen traumas fuertes, fuertes, fuertes. De hecho, muchas ya han visitado la parte de salud mental, han quedado en la parte psiquiátrica. Hay otras que han logrado superar de alguna forma, pero del todo no. Ah, ok, listo, mi doctor. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo las víctimas del conflicto armado han desarrollado, digamos, estrategias de afrontamiento y resiliencia para manejar el estrés y el trauma? ¿Y cómo han influido en su comportamiento social estas víctimas? Perdóname, me repite la pregunta? Claro Disculpa. que sí, doctor. ¿Cómo las víctimas del conflicto armado han desarrollado estrategias del cómo las víctimas del conflicto armado han desarrollado estrategias de afrontamiento y resiliencia para manejar el estrés y el trauma y cómo han influido en su comportamiento social? Pues para algunas personas, para algunas víctimas es difícil. Han tenido que pedir ayuda psiquiátrica, la verdad. Aún es difícil en algunas la recuperación total. Para otras, creo, han tenido la capacidad para gestionar las emociones. O sea, hay acompañamiento en algunas, esa parte de lo que se hace, hay acompañamiento desde la psicología. Para algunas ha sido un poquito más fácil y más llevadero el manejo de las emociones, para otras ha sido muy difícil y para otras no han salido todavía. Okay. ¿Cómo vemos la importancia verdaderamente de la psicología verdaderamente en la salud mental en estos temas, ¿no? De estas víctimas, sinceramente. Totalmente, Sí. totalmente se necesitan, y no solamente de víctimas, estamos en una, prácticamente en una necesidad de salud mental en todos Sí, los aspectos a nivel nacional, ¿sí? así es, Más pues doctora. obviamente las víctimas, lo bueno y no bueno, ¿no? Que sí les han dado importancia a las víctimas, pero a veces la revictimizan, ¿sí? Vuelven y retocan el tema y vuelven y tocan y vuelven, entonces llegan muchos profesionales y trastocan esas emociones y todo. Entonces eso es lo que dificulta porque hay empleos, hay profesionales que los contratan por determinado tiempo, es decir, 6 meses, un año, y ellos cogen la población tan, pero resulta que llegó otro nuevo gobierno, cambió y chao, y entonces llega otro, y eso es.
O sea, se debe dar permanencia a esto. O sea, se ve lo importante de llevar una secuencia con un solo Una, profesional. una continuidad o Es, el desarrollo que se esté haciendo bajo el mismo programa se llama orientador o formador de formadores, donde vayan a hablar el mismo lenguaje y se haga un seguimiento de las víctimas, ¿no? Hablando de víctimas, pero pues ya hablando del resto de población a nivel de Colombia y diferentes dificultades que estamos viviendo en la actualidad, pues sí se necesita realmente el apoyo de salud mental. así es, mi doc. Bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente pregunta y es, de qué manera las expectativas negativas y la estigmatización de las víctimas del conflicto armado por parte de la sociedad han afectado su autoestima y capacidad para reconstruir sus vidas? ¿De qué manera ¿De qué han manera? afectado? Mm, Pues desde el mismo momento en que ellos prácticamente pasan a ser víctimas, eh, el autoestima de ellos queda totalmente abajo, o sea, los prácticamente eh, se muestran totalmente vulnerables, con deseos ya realmente de acabar con la vida, ya no les queda nada. Para ellos volver a empezar, volver a soñar. Es que a muchos les ha pasado cosas fuertes, por eso te digo, cuando hay desplazamiento, cuando se acaba la red social, la red familiar, la red de amigos, y no se tiene apoyo, si llegan a una ciudad donde no conocen a nadie y tal, y empiezan a aprender la ruta, pero no es fácil para ellos. Entonces es afectada pues su autoestima, se ven estigmatizados, se ven rezagados, o sea, es que el que lo vive es el que lo siente realmente. Eso sí es verdad, cuesta mucho volver como a empezar, eso sí es verdad. Bueno, le doy la palabra a mi siguiente compañera para la siguiente pregunta. Hola, buenas noches, doctora. Mi nombre es María Fernanda y quisiera hacerle la siguiente pregunta. Anota qué cambios le gustaría ver en su entorno y cómo cree que su expresión puede afectar esos cambios. ¿Qué cambio me gustaría ver? ¿En qué aspecto? ¿Cambio? Respecto a al conflicto armado. Pues la verdad, se ha luchado tanto por este, por esta situación que los cambios que se han dado son mínimos, ¿no? No se puede decir, porque la guerra continúa, a pesar de que hayan los diálogos, a pesar de que se esté haciendo un proceso, pero en ese proceso prácticamente estamos hace muchos años y no se ven resultados positivos. Entonces los cambios, pues ahorita que este gobierno parece ser que está dando importancia frente al campo y a retomar y a retornar a territorio, parece que se va visibilizando algo interesante. Esperemos que se haga verdadero esto, porque mucha gente realmente en otros territorios ha sido difícil salir adelante. Sí, incluso se cree que pues la guerra no viene de ahorita, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Bueno, Eso lo está otro que hace diría 60 es, años. sí, sí, señora. ¿De qué manera cree que la sociedad colombiana percibe a las víctimas del conflicto armado? En este momento, gracias a tanta información que eh, hay una ley ahorita, pues igual la ley de 1480 creo, es una ley que ya protege totalmente a las víctimas, pero donde se presenta lo de la JEP, ¿no? Lo que en este momento están declarando ya la verdad, ¿no? Para poder subsanar todo lo que ha pasado con las víctimas. Entonces,
eso ha visibilizado la gente, las personas, y se han sensibilizado frente a lo que verdaderamente ha pasado en el conflicto armado. Entonces, como esto lo están televisando, pues las noticias y todo, entonces ya están declarando y entonces eso está haciendo que la gente ya mire que la situación realmente que se ha vivido, que se vivió, que se ha vivido y que se vive aún en territorios, eh, lo toca a uno, pues los toca a uno en el hogar y todo, y se sensibiliza ante eso, entonces está visibilizado ya un poco más, ¿no? Gracias, pero a esto de la JEP, la verdad, que quieren ya, o en algún gobierno, creo en el gobierno anterior, querían acabar con eso, pero realmente la lucha ha sido para que eso continúe porque es importante que se diga la verdad y es importante que se reconozca a las víctimas y se repare a las víctimas. Ujú. Eh, en pocas palabras, ¿cómo describiría el conflicto armado y cómo crees que ha influido en la visión del mundo? Pues como prácticamente como algo muy grave, de lesa humanidad. Y cómo la percibe el mundo, pues prácticamente con la parte de lo que proceso de paz, que lo hablan, ¿no? El proceso de paz, lo que te digo, la parte de la reparación, eh, entonces lo que se percibe afuera, pues es eso, ¿no? De que hay un conflicto en Colombia. Desafortunadamente nuestra imagen fuera del país es grande, pero negativamente, ¿no? Entonces, pero sí hablan de diálogos, hablan de derechos humanos, realmente los derechos humanos internacionales ha influido hartísimo acá, entonces esa importancia que le han dado. Sí, señora. Le damos esto, el paso al siguiente compañero. Hola, muy buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien con el audio? Buenas noches, y lo escucho. Hola, señora María, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Pues bueno, vamos a hacerle unas preguntas que están direccionadas a la resolución de conflictos que han tenido ellos y cómo han logrado salir de esa situación o posiblemente no han podido salir de esa situación, ¿sí? Es decir, cómo la señora en su momento fue víctima del conflicto armado también o solamente está como direccionando la fundación. No, no, fui víctima y se colocó la fundación precisamente para hacer una ayuda, un aporte y una Ok, ayuda listo. Entonces, señora María, desde su punto de vista, ¿cómo describe o cómo reconoce una persona que ha sido víctima del conflicto, del conflicto armado? ¿Cree que hay personas que tienen las mismas características o eso se puede diferenciar? Pues no se diferencian, o sea, tiene casi las mismas características. Una persona que ha pasado por un gran dolor emocional, ¿sí? Esa lo hemos descrito por la noche oscura del alma, porque muchos pasamos por la noche oscura del alma. Entonces, esas personas como que nos unimos. ¿Qué caracteriza? La resiliencia, el traumas, el desplazamiento forzado, el duelo. Sí. Ok, entonces sí tienen pues similitudes en Claro, comportamiento de las personas, ¿sí? claro, Ahora, que desde su punto de vista y bajo la experiencia que tuvo, ¿considera que las situaciones que vivieron otras personas, quizás con conflictos, con maltratos, quizás que perdieron a familiares, eso la incentivó a quizás huir de esa zona donde se encontraban? es que no hay de otra, dependiendo de la situación, por eso, como decía antes, ¿no? Cuando hay desplazamiento, a usted le dan 24, 48 horas para que se vaya. A usted no Sí, le ok. dicen, no, no la piénsela, o sea, espere, no, o sea, váyase o echamos bala aquí. Entonces, muchas personas les tocó salir de su tierra dejando prácticamente todo.
Sí. Y señora María, cuando si le preguntan a usted o usted está en su casa, cierra los ojos y ¿cuál es la primera imagen que a usted se le viene a la cabeza cuando piensa en el conflicto armado, de esa situación que vivió al inicio de ese comportamiento? La verdad, si, como dice uno, si recuerda tristeza, lágrimas, desesperanza, ansiedad, ¿sí? Porque no se sabe para dónde, no se sabe con quién tomar contacto, no se sabe de prácticamente de las ayudas que se proporcionan. Mucha gente no conoce las rutas de atención de las alcaldías, entonces para muchas personas es más difícil todavía aún. Entonces sí da desesperanza, sí da ansiedad, sí hay una confabulación de emociones. Ok. Y señora María, ¿considera que las personas que tienen quizás una fortaleza emocional, o sea, que tienen ese desarrollo emocional, tienen mayor beneficio al salir de estos conflictos? O sea, ¿influye mayor? Claro, cuando ya hay un poco más de capacidad de afrontamiento, manejo también, afrontamiento y control emocional, cuando ya se ha tenido, todo eso es más fácil salir, es mucho más fácil. Sin embargo, el acompañamiento psicológico pues está ahí permanente, se les brinda en las alcaldías, ya hay mayor comunicación, ya hay mayor rutas de atención y ya hay mayor, ¿qué te digo?, articulación de profesionales frente a las situaciones que viven. Entonces, inmediato, pues activan la ruta y se atiende a las personas. Dependiendo de la dificultad que viva la persona, es el enrutamiento directo que lo hace. Por eso a veces toca psiquiatría directo o medicina de psiquiatría, pues todo directo, o a veces solo el acompañamiento psicológico. Sí. Señora María, ¿considera que algunas personas no tienen esa capacidad emocional para reaccionar o pues afrontar ciertas situaciones? ¿Considera que estas personas que no tienen esa capacidad al ver quizás familiares o entorno donde se encuentran que toman la decisión de irse, eso los motiva a tomar esa decisión igualmente? Sí, por lo general la comunicación es importante, la ayuda y en los municipios, cómo se hace pues el grupo, se llama, se contacta a las personas, obviamente, y cuando son pueblos pequeños, obviamente la dificultad que viven los une más. ¿Sí? Ok. Entonces, eso los une, los cohesiona y hace que haya un liderazgo de alguien y tal, donde jala al grupo y donde vamos para acá y hagamos esto y hablamos con el gobernador, hablamos con el alcalde. O sea, es importante eso, ¿sí? Sí. Porque hay personas se quedan estáticas en la situación que están viviendo y a veces se quedan como que, ajá, lo que me pasó, Sí. me pasó. Ok. Bueno, señora María, pues doy por finalizadas las preguntas. Muchísimo gusto en saludarla y dejo a mi Gracias, compañera con las siguientes preguntas. gracias. Bueno, señora María, un gusto tenerla esta noche por acá. Y precisamente en esta pequeña charla, en esta pequeña entrevista, vamos precisamente a realizar una pregunta de las que ya pues han realizado los compañeros, pero esta hace relación en cuanto a las actitudes. Dice, ¿cómo han cambiado sus actitudes hacia el conflicto armado a lo largo del tiempo? Con más, puedo decir, o sea, con más tolerancia, ¿no? Ya las cosas, después de vivir el conflicto, después de pasar, como dice, alguien le decía por ahí, dale tiempo al tiempo, pasa el tiempo y se va menguando un poquito esas emociones, entonces ya es un poco uno más tolerante.
más entiende ya cuáles son las situaciones de las instituciones, cuando van a activar rutas que a veces no hay el trabajo de los funcionarios pertinentemente. Entonces a veces hay paciencia, pero hay otras personas que sacan, afloran sus emociones, y uno se ha dado cuenta que no por ahí es el camino, sino más bien con la comunicación que uno puede conseguir mayor beneficio. Perfecto. Me parece muy buen afrontamiento de actitudes frente pues a un problema tan caótico como es ser víctima del conflicto armado. Bueno, entonces, ¿cómo cree que los medios de comunicación han representado la experiencia de las víctimas aquí en nuestro país? Pues tenemos unos medios de comunicación que no sé si ustedes están atentos a eso ahora que ha llegado pues este nuevo gobierno, y poco a poco nos hemos dado cuenta de que ha habido noticias que las manipulan verdaderamente, ¿sí? Y que no todo lo que dicen es verdad, y a veces que por amarillismo lo, lo, lo disparan de otra forma. Entonces, no se lo ve beneficioso, no le dan importancia a eso de lo que yo les hablaba adelante, de la JEP, no le dan tanta importancia frente a esa verdad que están comentando ahorita. No le dan relevancia a eso. Para ellos el amarillismo, para ellos la bomba, para ellos está, y para ellos el caos. Y es donde las personas con la comunicación, o sea, pueden, por eso dice, los medios de comunicación son importantísimos frente a cualquier noticia que manejen, ¿cierto? Pero a veces la manejan de tal forma que lo que convierte en un caos, y la gente se entera y empieza el rum rum, el tal, y pueden llegar a una catástrofe a veces. Por eso Totalmente de acuerdo. se está pidiendo que menguen un poquito y que digan la verdad también. Entonces es importante uno estar en diferentes medios de comunicación, no solo los tradicionales. Se le recomienda mucho eso, ¿no? Igual la gente de la parte de acá, pues ha salido mucho precisamente por salud mental, se ha salido de los medios de comunicación. Perfecto, sí, claro que sí, así es, doctora María, precisamente lo que usted nos está comentando, los medios de comunicación influyen mucho, demasiado, para que en este caso las víctimas del conflicto puedan llevar un ambiente o puedan estar mejor sin sentir de pronto ese golpe tan duro que a veces dan los medios de comunicación. Bueno, ¿han experimentado algún tipo de discriminación debido a la condición de víctimas? Esto, si en su vida personal, con las personas que usted también pues está ahí en la fundación, ¿se han sentido discriminados? Cuénteme, doctora María, cómo se ha sentido discriminada? ¿Cómo ha sentido usted esa discriminación? Pues particularmente mm, lo que hablábamos anteriormente, cuando hay personas que tenemos un poquito más de estructura, obviamente sin menospreciar a las demás personas, no hemos sentido la discriminación, ¿sí? Pero personas del campo, personas que vienen de zonas totalmente lejanas, personas poco o nada estudiadas, sí. Es donde hemos peleado, con todo respeto lo digo, jóvenes, la forma de decirlo, hemos peleado el peloteo que le hacen a las personas. Vaya para allá, suba para allá, vaya para allá, coja taxi para allá, vaya para el otro lado, no, allá no es, no, allá tampoco es. Eso sí lo hemos peleado. Entonces, como hay gente que no conoce sus derechos, que no tiene claro toda la ruta que se debe seguir y cómo debe el servidor público servir, porque ellos son servidores públicos, no lo entienden, llega a esas personas prácticamente a agacharles la cabeza y a pedirles auxilio para ellos estar, a veces es feo decirlo, pero para ellos estar chateando, o no tienen tiempo y vengan la tarde.
porque ahorita no tengo tiempo, o la doctora no está. Eso soy de doctora poco, porque a veces sí se da eso de la discriminación, de que como te ven, te tratan también, ¿no? Desafortunadamente Colombia está así, Colombia está enfermo en eso. Y es así, totalmente de acuerdo con usted. Y vale la pena recalcar que no solamente son con las víctimas, es con mucha población también, con la población que está enferma, con las personas en condición de discapacidad, se ve una discriminación bastante alta. Ya para finalizar, señora María, ¿cómo han logrado mantener esa autoestima, esa dignidad a pesar de esas adversidades por ser víctimas del conflicto armado? Pues las ayudas han sido, lo que les comentaba, las ayudas han sido bastante frente al apoyo psicosocial. Eso ha fortalecido grupo, fortalecimiento de grupo, de equipo. Eso ha hecho que la gente se empodere y diga ahora, bueno, con esto cuento, esto es lo que tengo ahora y de aquí para adelante, De para aquí en atrás adelante. ni para mirar, para Ni atrás para ni coger para mirar, impulso, como decimos coloquialmente. porque de todas maneras para mirar atrás, mirar con dolor es fuerte, ¿no? Entonces, ya no, muchas personas aprendieron esa parte del perdón que dicen, el perder. Se les explicó qué es perder y dejar ir. Se acabó, chao, adiós, cuento con esto y de aquí para adelante. Eso es lo que prácticamente se ha ayudado y muchas personas se han recogido allí. La parte espiritual también ha sido muy valiosa y eso también los ha ayudado a salir adelante. Perfecto, señora María. Gracias por haber atendido a nuestra entrevista. Un día más hablando claro con María Urbano de Justo Crecer. Hasta una próxima. Hasta No, luego. muchas gracias a ustedes, los felicito por ese trabajo que hacen, tienen una gran labor que hacer ustedes como futuros psicólogos, de verdad que hay mucho trabajo por hacer y nada, pues todavía la tienen acá. Les agradezco a todos ustedes, en especial Magali, que fue la que me contactó con la fundación. Con mucho gusto estoy para servirles. Bueno, mi doc, muchísimas Muchas gracias gracias. por esta entrevista. Hasta luego. Hasta luego.